Vamos a partir de lo general a lo particular. El libro de Apocalipsis tiene tres partes. Tiene su parte histórica, tiene su parte profética y tiene su parte escatológica. La parte histórica son los eventos y los acontecimientos que ya se van dando en el proceso del desarrollo cultural, ¿verdad?, de las personas. A eso se le llama proceso histórico. Son sucesos, son acontecimientos. Y cuando se empezó a escribir el libro de Apocalipsis entre los años 95, 96 hasta el año 100, ya Apocalipsis ya se estaba cumpliendo, porque el capítulo 1 de Apocalipsis nos está hablando del ministerio celestial de Cristo. Y el ministerio celestial de Cristo, ¿cuándo empezó? Empezó en el año 31. Para el año 100 ya hay eventos. Por eso se dice que Apocalipsis, cuando empezó su escritura, ya tenía historia. Para hoy nosotros, en nuestro contexto, cuando estamos viviendo en el 2023, toda esta historia ya es conocida. Y toda la parte profética hoy ya no es profecía, sino es una profecía histórica, porque ya mucho se ha cumplido de eso. Nosotros como adventistas, nuestra fecha límite de hablar de profecía como predicción, la fecha máxima es 1844, como profecía, pero como historia profética, yo sí puedo dar fechas. Por ejemplo, yo puedo decir ayer, ya 18 de febrero de 2023, ayer se cumplió la profecía tal, y lo puedo poner en mi línea de tiempo. O puedo decir hoy 19, hace 2 horas que se acaba de cumplir la profecía tal. Sí podemos poner fechas, pero en el marco histórico. Pero no puedo decir que mañana se va a cumplir la profecía. Eso de profecías de tiempo adelantado se cumplió o tuvo su fin en 1844, cuando el Espíritu, el don profético, le dijo a Juan: escribe, el tiempo no será más. Eso se refería a profecías de tiempo. El tiempo no será. Ahí se acabó las profecías de tiempo o la predicción de fechas de tiempo de las profecías. De allí no podemos poner fechas, aunque cuadren exacto, utilizando el método historicista. Pero si nosotros utilizamos el método, por ejemplo, literalista o el método futurista, sí podemos poner fechas normal. ¿Cuántos ministerios de sostén propio que son adventistas y trabajan con el método futurista o literalista ponen fechas? ¿Por qué? Porque el literalismo maneja, por ejemplo, el calendario de la eternidad pasada, el calendario de la eternidad futura, y dentro de eso tenemos nosotros el calendario hebreo, el que se tiene para nuestro tiempo, en la realidad. Todo eso se maneja. Pero miren, este es entonces el contexto general del libro de Apocalipsis. Ahora vamos al contexto particular. Cuando nosotros hablamos del triple mensaje angélico o el mensaje de los 3 ángeles, está enmarcado en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y el capítulo 14 de Apocalipsis tiene 3 partes: la parte A, la parte B y la parte C. ¿De qué trata la parte A? La parte A de Apocalipsis, que está desde el 1 hasta el 5, habla de la selección que Dios hace de un pueblo. Dios selecciona a un pueblo y a ese pueblo le pone como nombre los 144,000. Cuando Dios selecciona a este pueblo, ¿qué hace? A este pueblo le entrega un mensaje. ¿Y cómo se llama este mensaje? El triple mensaje angélico. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. Eso es interesantísimo, miren. ¿Por qué? Porque selecciona un pueblo, a ese pueblo le entrega un mensaje, este pueblo predica ese mensaje y cuando termina de predicar ese mensaje aparece la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿desde cuánto está acá? Acá está desde el 6 hasta el 13.
y luego en el versículo 14 hasta el 20 narra la segunda venida de Cristo. Por eso es que si nosotros pertenecemos a este pueblo que Dios ha seleccionado y le ha dado un mensaje, y este mensaje preparará para que este pueblo esté en pie delante del Hijo de Dios en su segunda venida, por eso es que es nuestro ABC como adventistas. Nuestra razón de estudio entonces será en la parte B. Ahora les voy a dictar los aspectos generales para los tres mensajes, ¿ya? Vamos a ver los aspectos. 1. Constituyen el mensaje final de Dios. Entonces los tres mensajes angélicos constituyen el último mensaje final de Dios. Y ya lo hemos visto en el cuadrito. ¿Por qué es el último mensaje final de Dios? Porque no hay otro mensaje después de este. Después de este triple mensaje, después de estos tres mensajes, ya no hay más. Ya no existen más mensajes. Por eso muchos dicen que este es el último mensaje de misericordia de Dios. Y a esto, teológicamente, se le llama el mensaje de la última generación, en el término espiritual. Este es el mensaje de la última generación. Por eso Daniel, ¿qué dijo? Bienaventurados los que lleguen a 1335 días. ¿Cuándo era eso? 1844. Daniel habló de tres tiempos proféticos: 1260, 1290 y 1335. Todo adventista debe saber esto, porque estos son mensajes de tiempo profético. Y estos son los tres mensajes de tiempo profético que se dividen del desglosamiento de las 2300 tardes y mañanas. Y allí se confirma lo que Daniel dijo: bienaventurado el que llegue a 1335, porque de ahí en adelante es las maravillas. Y nosotros pertenecemos a esa última generación. Y el mensaje de Apocalipsis 14:13, ¿qué termina diciendo? Bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Que de aquí en adelante, ¿cuándo es ese que de aquí en adelante? 1844. ¿Por qué? Porque están dentro del contexto del triple mensaje angélico. Así. Bien, vamos al segundo aspecto general. 2. Son mensajes de alcance mundial. No son mensajes así cortos o en un solo lugar. Entonces son mensajes de alcance mundial. ¿Por qué son mensajes de alcance mundial? Porque se darán a toda nación, a toda tribu, lengua y a todo pueblo. Bien, otro. Son mensajes secuenciales. Son mensajes secuenciales. En el término secuencial, ¿qué quiere decir? Que el primer ángel tiene una fecha de inicio determinada, que el segundo ángel tiene otra fecha de inicio determinada, y que el tercer ángel tiene también una fecha de inicio determinada. Entonces son mensajes secuenciales. Aparece el primer ángel, aparece el segundo ángel y aparece el tercer ángel. No solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Todo mensaje debe aparecer en la tierra gloriosa. No aparece en cualquier lugar. Un mensaje que siempre se da, un mensaje nuevo, un mensaje de verdad presente, siempre debe aparecer en tierra gloriosa. Se refiere a Jerusalén, pero nosotros sabemos que Jerusalén dejó de ser la tierra gloriosa. Entonces, la tierra gloriosa ya no era más Jerusalén, sino ¿dónde? Estados Unidos es la tierra gloriosa. ¿Por qué? Por designación del mismo Dios revelado a Juan. Juan habla de dos espacios geográficos, de un espacio donde hay agua, muchedumbres, lenguas. ¿A eso qué le llama? El mar. Y habla de otro espacio geográfico que le llama tierra. En Apocalipsis y en el término profético, cuando hablas de mar, se refiere a Europa. Y cuando hablas de la tierra, se refiere a Estados Unidos. Así, específicamente. Por ejemplo, tú lees esto, dice que se paró en la orilla del mar y vio a una bestia que subía del mar.
¿Recuerdas? Apocalipsis 13. Entonces, ¿dónde salió esa bestia? En Europa, en medio donde había mucha gente, pueblos, naciones, lenguas. Ya, pero después otra vez fue llevado en espíritu a la tierra, donde apareció otra bestia, pero que surgió de la tierra. Aunque los cuernos que tenía eran semejantes a las de un cordero. ¿Y eso dónde era? Estados Unidos, la tierra. Entonces, en profecía, mar, Europa o viejo mundo. Tierra, Estados Unidos o nuevo mundo. Eso es específico y tajante. ¿Qué indicaba entonces? Que estos mensajes que son de alcance mundial y que son secuenciales, tuvieron que aparecer ¿dónde? En Estados Unidos. 4. Dice que estos mensajes también son acumulativos. ¿Qué significa eso? Que se van fusionando, se van colocando en el lugar que le corresponde, se van uniendo. Por ejemplo, el segundo ángel se une al primer ángel y el tercer ángel se une a los dos. Se está predicando el primer ángel, viene el segundo y se une al primero. Luego viene el tercero y se une a los dos. Es decir, a eso se le llama el triple mensaje angélico. ¿Por qué triple? Porque está constituido por 3 elementos fundamentales. El mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel y el mensaje del tercer ángel. En el sentido de poder, el que es más fuerte es el segundo mensaje, porque el segundo mensaje tiene un agregado y se le llama el otro ángel, que lo vamos a ver en el estudio dentro, pero les menciono acá, se le llama el otro ángel que está en Apocalipsis 18, 1 al 5. Esta es una luz potente, el segundo ángel. Ustedes van a ver en primeros escritos, la página 54, 55, que aparece una luz. Esa es la luz del primer ángel. Pero dice, luego apareció una luz más incandescente. Ese es el mensaje del segundo ángel. Porque el mensaje del segundo ángel tenía un refuerzo de Apocalipsis 18, 1 al 5. Luego aparece una tercera luz, otra vez una luz que es como del primero. Pero la luz más fuerte, que en la Biblia lo muestran los testimonios, es el mensaje del segundo ángel. Entonces ahora el triple mensaje angélico se vuelve un fuerte pregón, un mensaje que va a iluminar toda la tierra. Otro aspecto, el aspecto número 5, se proclaman bajo la administración del Espíritu Santo. O sea, el triple mensaje angélico se proclama bajo la administración del Espíritu Santo. Este no es un mensaje humano, ni un mensaje de gente que sabe, ni un mensaje de gente preparada, ni nada por el estilo. Este es un mensaje que está siendo administrado por el Espíritu Santo y la persona solamente es instrumento. ¿Qué significa eso? Bajo la lluvia temprana y bajo la lluvia tardía. Bajo la lluvia temprana, natural, y bajo la lluvia tardía, tanto natural como con poder. La lluvia temprana tuvo también sus dos fases, lluvia temprana natural y lluvia temprana con poder. Pero la lluvia temprana con poder se acabó. ¿Cuándo se acabó? Se acabó cuando se murió el último discípulo, en el año 100 después de Cristo. Porque el 6 de junio cayó la lluvia temprana con poder. Se hacían milagros, señales, se levantaban muertos, se curaban enfermos. Todos se hacían maravillas, prodigios y señales. Pero esa era una lluvia, el Espíritu Santo con poder. Pero se acabó allí. Solamente se quedó la lluvia temprana natural. El Espíritu Santo que se recibe como una garantía para poder desarrollar nuestra vida espiritual cotidianamente. Pero después viene la lluvia tardía natural. ¿Cuándo? 1888, cuando viene el mensaje del otro ángel para dar poder al primero, al segundo y al tercer ángel. Pero viene trayendo el mensaje del segundo ángel. En los mensajes, el triple mensaje angélico se proclama bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar del aspecto 6. Dice, por conexión, eso también se le llama coherencia, preparan a un pueblo determinado para que esté en pie en el gran día de Dios. Entonces, por conexión, preparan a un pueblo que estará en pie en el gran día de Dios.
¿Qué implica esto? Que todo lo que predica el primer ángel, que todo lo que predica el segundo ángel, que todo lo que predica el tercer ángel, son doctrinas, y estas doctrinas van a preparar al pueblo. Y aquellos que hayan sido preparados por los mensajes del primero, del segundo y del tercero, ¿dónde van a estar? Van a estar en pie cuando Jesús venga por segunda vez. Por eso se dice que estos están preparados para resistir el fuego, para caminar sobre el fuego, porque la gloria de Dios será un fuego consumidor, pero a estos no lo consumirá. Ellos estarán en pie allí, no se quemarán ni nada. Generalmente nosotros los adventistas del séptimo día de la Sociedad Misionera Internacional decimos que es un pueblo mixto, conformado por dos grupos de personas, por los que murieron y por los que no morirán, no vieron la muerte. Tajante, Conflicto de los Siglos, versión física 596. En Conflicto de los Siglos 596 dice que estos van a resucitar y que murieron bajo el mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué nosotros decimos que son personas que pertenecen a los 144,000? Por dos razones, pero hay una más fundamental, ¿no? Apocalipsis 14:3 dice, y cantaban cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes, etcétera, etcétera. Y la última parte dice, fueron redimidos de entre la tierra. Listo. ¿De dónde fueron redimidos estos? Dice, de entre la tierra. Ahora el 4, estos los que contaminaron, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde dice que fueron redimidos? De entre los hombres. ¿Por qué dicen el 3 de entre la tierra y por qué en el 4 dice de entre los hombres? Porque cuando dice de entre la tierra, se refiere a ¿qué? De entre los muertos. Y cuando dice de entre los hombres, se refiere de entre los vivos. ¿Cuál es el otro fundamento? Cuando tú lees Conflicto de los Siglos, dice los santos vivientes. ¿Qué quiere decir santos vivientes? Quiere decir que en un momento estaban muertos, por eso son vivientes. Apocalipsis 24, ¿de quién está hablando? Apocalipsis 24 está hablando de los 144,000. Y vivieron. ¿Por qué vivieron? Porque estaban muertos, ya ves. Si en el 24 está hablando de los 144,000, dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y sabemos que solo los 144,000 reinarán. Entonces está claro que estos, una parte de estos sí van a estar muertos. Y esto es lo que enseña la sociedad misionera y es parte de nuestros principios. Entonces cuando dice que estos no verán la muerte, ¿a qué se refiere? Según Conflicto de los Siglos. Se refiere a que no gustaron la muerte del decreto. Si la sentencia se da que deben morir y todos ellos no gustaron la muerte de ese decreto, a eso se refiere que estaban vivos, y a eso se refiere que no gustaron la muerte. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte del decreto. Otra cosa, cuando tú lees Conflicto de los Siglos, ese párrafo, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, pero así no dice, porque ¿dónde está la coma? La coma está en la palabra después de tierra, entonces tienes que leer, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias. ¿Te das cuenta? No dice que han sido trasladados de la tierra de entre los vivos. No dice así, porque hay una coma después de tierra y ahí tienes que hacer una pausa para que empiece la siguiente oración, ¿no? Entonces te das cuenta, mira, dice, habiendo sido trasladados de la tierra, de entre los vivos, hay otra coma allí, otra vez haz pausa, dices, habiendo sido trasladado de la tierra, de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. ¿De entre quién? De entre los vivos son contados por primicias. ¿Por qué? Cuando Jesús venga, ¿cuántas clases de personas habrán? Van a haber dos. Ustedes saben que allí estarán la resurrección parcial o mixta. ¿Quiénes resucitan? Resucitan un grupo de impíos y también resucitan parte de los 144,000. Los enemigos más acérrimos de la verdad y los que se mofaron de su agonía, dice. Todos esos. Entonces cuando no lo leen bien, ya ven, dicen,
De entre los vivos han sido tomados estos, pero no dice así porque acá prácticamente en este párrafo hay 3 comas. ¿Qué coma se llamaría eso? Ustedes saben que hay, por ejemplo, la coma enumerativa, la coma explicativa, la coma copulativa. ¿Cuál de las comas sería esa? Seguimos ahora. Para la Sociedad Misionera Internacional, el triple mensaje angélico, ¿qué es? Es un principio de fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Es muy fundamental conocer, comprender, ¿qué más? Y practicar. O sea, esto se le llama tener una experiencia directa con el triple mensaje angélico. Experiencia directa. ¿Cómo deducimos esto? Que el triple mensaje angélico es un mensaje con identidad adventista del séptimo día. Otro no te va a enseñar esto. Solamente esto es ¿para quiénes? Para los adventistas del séptimo día y para nosotros como Sociedad Misionera Internacional. Bueno, hasta ahí eso es la primera parte. Eso es la introducción, diríamos. Ahora vamos a hablar del contenido ya del mensaje. Hablemos esos sean los aspectos generales. Ahora veamos lo que es el primer ángel. Antes de eso, en Conflicto de los Siglos, la página 749 y la página 488, específicamente están la temática de los 3 ángeles. Ahora vamos a hablar del primer ángel. ¿En qué parte de la Biblia está registrada el primer ángel? Apocalipsis 14:6 hasta el 7, sí, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros estudiemos los mensajes de los ángeles, siempre debemos considerar 3 aspectos fundamentales. Debemos hablar su enfoque literal, conocerlo así literalmente como dice. Tenemos que conocer su enfoque simbólico, que esto es fundamental, simbólico / representativo, o sea, qué simboliza y a qué representa. Y también debemos verlo en su enfoque espiritual, cómo se aplica a la institución y cómo se aplica a cada individuo. ¿Esto qué es? Esto generalmente está relacionado con los mensajes de cada ángel. Los mensajes de cada ángel no solamente tienen una aplicación espiritual, los mensajes de cada ángel también tienen un enfoque simbólico y representa algo, cada símbolo. ¿Y de dónde salen esos símbolos y esas representaciones? De la parte literal. El Apocalipsis dice que el 90% de su contenido es simbólico y solo el 10% entonces es literal. Bueno, vi volar por en medio del cielo otro ángel. Cuando hablamos de la parte literal, ¿qué tenemos que considerar? Tenemos que considerar la historia, ¿ya? Eso es muy básico. ¿Para qué? Para que cuando hablemos de la parte simbólica y representativa, vayamos al inicio, ¿no?, del primer ángel en la historia de manera profética. Pero primero vamos a hacer un preámbulo tomando referencia a las expresiones literales, como por ejemplo, vi volar por en medio del cielo. ¿Qué quiere decir vi volar por en medio del cielo? ¿Qué representa eso? Que proviene de Dios. Ojo, ¿este ángel de dónde viene? Viene de Dios. Cuando habla la palabra ángel, ¿qué representa ángel en profecía? O en símbolo, ¿qué representa? Para esta palabra ángel en Apocalipsis representa mensajero. En la Biblia la palabra ángel puede ser ángel literal, puede ser mensajero, que es una persona, o puede ser un sistema, un conjunto de personas, ya es un ángel. Tenemos que saber el griego o el hebreo de cada palabra. ¿En qué está dado ángel en ese versículo? Cuando dice que ve volar en el cielo un ángel, ¿qué está diciendo? Que hay un mensajero enviado por Dios. ¿Qué significa volar? Rapidez. Sí, vuelo es rápido, pues caminar es lento, correr es más rápido, pero volar. Ustedes verán que en Daniel hay una bestia que tiene 4 alas. Si hay un león que tiene 2 alas va a 200, el que tiene 4 irá a 400. O sea, volar significa rapidez, más velocidad.
Entonces acá vemos a un ángel que va a una velocidad del vuelo, ya no a una velocidad de caminar. ¿Eso qué implica? Eso implica que el mensaje tiene que ser predicado con rapidez. Y si lo aplicamos al mensaje de la Odisea, desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, en la profecía debía ser menos de 200 años. Porque cada minuto profético equivale a ¿qué? A 40 años. Esa es la deducción de los especialistas en teología. Entonces, en 1844, ¿qué decía el reloj profético? 5 para las 12. Entonces 5 por 4, 20, son 200 años. Si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Por eso se dice que debe ser menos de 200 años. Esto que nos quiere dar a entender, que el tiempo es tremendamente corto y esos 5 para las 12 pues, generalmente debe llegar, según el literalismo, al año 31. ¿Qué más dice el versículo? Que tenía el Evangelio eterno. ¿Por qué es eterno el Evangelio? Porque viene desde el inicio. La eternidad en el calendario hebreo para la humanidad es porque está dentro de estos dos márgenes, en el alfa y la omega. Esto se llama eterno. ¿Por qué? Porque está dentro de los dos márgenes. Inicia aquí, termina acá. En cualquier lado que sea dado, va a estar circulando en todo esto. A eso se le llama Evangelio eterno. Por eso el comentario que dice que el mensaje del primer ángel es eterno. ¿Por qué? Porque se dio ¿dónde? Porque se dio en el Edén, en Génesis 3:15. Por eso es eterno. Porque se dio en el Edén. Esto se llama Edén caído. ¿Y durará hasta cuándo? Hasta cuando este Edén haya sido restaurado. De Edén a Edén, caído y restaurado. Por eso dice, es el Evangelio. Bueno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Qué significa gran voz? Se dice que eso en profecía se llama fuerte pregón. Y cuando ustedes leen en los tres ángeles, solo el primer ángel y solo el tercer ángel tienen fuerte pregón. El segundo no tiene fuerte pregón. Es más fuerte y todo, pero no tiene fuerte pregón. Porque nos vamos a dar cuenta que el segundo mensaje solamente es una transición entre el primero y el tercero. Es pasajero, es una luz incandescente, resplandeciente, pero que pasa. ¿Cuántos meses duró el mensaje del segundo ángel? El mensaje del segundo ángel solo demoró 7 meses, así en el cómputo del calendario, porque específicamente está relacionado con la parábola de las 10 vírgenes, y la parábola de las 10 vírgenes dice a medianoche, y medianoche significa mediodía. Si un día equivale a un año, a 12 meses, mediodía equivale a 6 meses. Es decir, entonces, medianoche equivale a 6 meses. El mensaje del segundo ángel duró medianoche nomás, o sea, 6 meses. Y en el cómputo ya del calendario, entonces contamos 7 meses. Cuando hablemos del segundo vamos a ver eso. ¿Cuándo inició el mensaje del primer ángel? Primeros escritos 304, anoten, mensajes selectos 2:120, ahí está el pregón del primer ángel, fuerte pregón que se dio entre 1843 y 1850. Mensajes selectos 2:120. El inicio del mensaje del primer ángel fue en el año 1833. Algunos dicen que empezó en el año 1831. Pero el mensaje del primer ángel generalmente está representado con el Yom Teruah, o sea, con la fiesta, el toque de trompetas. Y el toque de trompetas duraba 10 días, que representan 10 años, que llegaba el día de ¿qué? El día de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación. Y el día de la expiación era en 1844, por eso sacando de allí son 10 años, llega a 1831.
1833. Entonces, el inicio del primer ángel fue en 1833. ¿Hasta cuándo se predicó? Se predicó hasta el 21 de marzo de 1844. Específicamente, el mensaje del primer ángel inició el 13 de noviembre. ¿Qué sucedió el 13 de noviembre en la profecía? Sucedió la caída de estrellas. El 13 de noviembre de 1833 se estuvo cumpliendo la profecía que Jesús anunció, que la hora de su juicio estaba por llegar. Mira, 1833, a 10 años del inicio del juicio. La caída de estrellas también era una señal de ¿qué? Era una señal de que el tiempo de la persecución había ya pasado, había cesado. Y ustedes saben que la persecución, ¿cuándo cesó? 1776, ¿no? Debía irse ¿hasta cuándo? 1798. Pero Jesús dijo, si los días no fueren acortados, ninguna carne se salvaría. Pero hay otro dato muy fundamental. Después de estos días, el sol se oscurecerá. ¿Cuándo se oscurecerá? Inmediatamente después de estos días el sol se oscureció. ¿Cuándo se oscureció el sol? En 1780. ¿Cuántos años se acortaron de la persecución? 22 años y 4 años después de lo que Jesús dijo inmediatamente después. Para Jesús sería 4 años inmediatamente. Si dice que ángel es igual a mensajero, entonces ¿a quién representa el primer ángel? Representa al pregonero Guillermo Miller. Eso está en Conflicto de los Siglos 366. Y también está en Primeros Escritos 229. ¿Quién se unió a Guillermo Miller? Por ejemplo, se unió Josías Lich, pero también allí está Dr. José Wolf. Este señor predicó el mensaje del primer ángel desde 1821 hasta 1845. Que más o menos dice que lo hizo en 700 ciudades en 3 continentes. Este predicó mucho antes que ¿quién? 10 años antes que Guillermo Miller. Y representa el mensaje del primer ángel. Él es el ángel del primer mensaje en Estados Unidos, sí. ¿Y por qué surgieron en Estados Unidos? Porque justamente el mensaje se dio en la tierra. Cuando ustedes van a leer Apocalipsis 12, en Apocalipsis 12 van a encontrar una gran persecución. ¿Qué habla Apocalipsis 12? A una mujer vestida del sol. Y dice que el dragón se paró delante de esta mujer, ¿no? Que el dragón representa a Satanás. Eso acuérdense para cuando hablemos de Roma también. También representa a Roma. ¿Y a quién quiso destruir al niño? Roma, en su fase pagana. Cuando este niño creció, ¿a dónde se fue? El niño creció, se fue al cielo y ascendió. Entonces, ¿quién se quedó? Se quedó solo la mujer. El dragón ya no podía hacer nada con el niño, se fue. Ahora le ataca ¿a dónde? Dice que vino y a hacer guerra contra la mujer. ¿Y le hizo guerra por cuánto? 1260 años. Pero esta mujer dice que se estaba huyendo, se huía. Pero el dragón ¿qué hizo? Lanzó un río de agua. ¿Qué significa eso? Muchedumbre, pueblos y lenguas lanzó atrás. Es decir, organizó a personas que hagan la persecución. ¿Y la mujer a dónde se fue a huir? Se fue al desierto, a la tierra desierta. ¿A dónde se fue? Se fue a Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí se escondió la mujer por 1260 años. Y se cumplió la profecía porque en 1620. Ustedes saben que el barco, el Mayflower, llegó con los peregrinos, ¿no? De Europa que se fueron a América. Y ahí formaron colonias y todo. Y cuando dice que la tierra ayudó a la mujer, abrió la boca y lo tragó todo el agua, ¿qué representa eso? Que toda esta gente que llegó a Estados Unidos vio una tierra próspera, gloriosa. Dijeron, ¿para qué perseguir cristianos? Se dedicaron a crecer, a hacer empresa, industria, a hacer todo. Eso significa que lo absorbió y la persecución se acabó. Pero la profecía decía 1260 años. Ojo, por eso es que el mensaje tenía que darse ¿dónde? En Estados Unidos, porque ahí se escondió la mujer, proféticamente. Y a eso representa que ahí tuvo que surgir la iglesia adventista. Ahora,
¿Cuáles son los mensajes del primer ángel? Primero está el evangelio eterno. 2, está el juicio. ¿Qué juicio? El juicio investigador. ¿Qué más hay? La verdadera adoración. Entonces, ¿en qué consiste el mensaje del primer ángel? El mensaje del primer ángel consiste en mostrarnos 3 grandes verdades: el evangelio eterno, el juicio investigador y la verdadera adoración. Vamos a ver qué significa el evangelio eterno. En primer lugar, ¿qué hemos dicho? ¿Por qué es eterno? Porque está dentro del periodo del tiempo de gracia, ya de la tierra, porque está dentro del periodo de los 6.000 años. Ese es el evangelio que se le dio a Eva, a Adán, y ese es el evangelio que salvará a los 144.000. Está dentro de ese periodo, por eso es eterno, porque no ha cambiado desde que se dio en Génesis 3:15 hasta el último día, cuando se haya sellado al último. ¿Qué determina el fin del tiempo de gracia? El sellamiento. Ya, entonces el fin del tiempo de gracia está marcado por el sellamiento. Se acabó el tiempo de gracia. Y ojo, Elena de Huay, la profeta, dice numerados y sellados. ¿Para qué dice numerados y sellados? Para romper la idea que el número es simbólico. Cuando ustedes leen en primeros escritos, dice que todos estaban sellados. Pero en la versión de inglés, en el original, dice todos estaban numerados y sellados. ¿Qué significa numerado? Significa entonces que es literal y que 144.000 es literal, no es simbólico. Otra cosa, el número en profecía siempre es literal. Ustedes van por acá y hacen su cuadrito y dicen número, nombre, característica o alguna señal en profecía. El número siempre es literal. El nombre puede ser simbólico, la característica puede ser simbólica, la señal puede ser simbólica, pero nunca el número. Y empezamos, ¿no? A ver, decimos 4 seres vivientes. El nombre puede ser simbólico si representan a ciertas cosas, ¿verdad? Las características también las hacen todo. Pero ¿acaso el número es simbólico? No. Decimos 24 ancianos, listo. La palabra, el número 24 es literal. Ancianos sí van a representar otras cosas. ¿Qué más? En Apocalipsis encontramos 3 ángeles. El 3 sigue siendo literal. Ángeles siguen simbólico y todo eso el número. Miren, en profecía el número siempre será literal. Por ejemplo, dice 70 semanas. El número 70 es literal, la semana sí es simbólico. Todo lo que sea nombre, característica o señal o lo que sea es simbólico, pero el número es literal sí o sí. ¿Ya? Entonces estamos en 1833, se siguió predicando el evangelio que vino, ¿cuándo? Que vino en el Edén. ¿Y qué decía el evangelio que vino en el Edén? El evangelio que vino en el Edén decía que iba a venir una simiente de la mujer, y esa simiente de la mujer tenía que cumplir con un requerimientos o con los requerimientos que decían la ley o que decía la ley de Dios. ¿Qué decía la ley de Dios? Muerte al pecador, al infractor. Jesús le dijo a Adán y a Eva: el día que de él comieres ciertamente morirás. 4.000 años después, el evangelio eterno, ¿qué dijo? Tú dijiste que debe morir, entonces tú debes morir, no te queda de otro. Por eso Cristo tuvo que morir. Si no había otro quien lo pueda cumplir, porque la muerte exigía la vida del pecador, entonces Cristo murió porque la misma ley lo decía y él mismo lo dijo. Entonces el evangelio eterno, ¿qué es? Una buena nueva, una nueva noticia. A eso generalmente se le ha llamado, ¿qué? A eso se le ha llamado la justificación por la fe. ¿Qué predicaba el primer ángel? Hablaba de la justificación por la fe, el hombre salvo por Cristo, que no hay otro medio de salvación, y eso no se puede evitar, hermano. ¿Por qué? Porque en 1833 a 1844 se estaba promoviendo de la creencia en que
en la evolución. Cuando ustedes van en Historia Universal, vean a ver cuándo entra el apogeo de la teoría de la evolución. Por eso es que Dios tiene que proféticamente levantar un mensaje para contrarrestar esta teoría, esta doctrina, esta filosofía. Entonces allí todas las personas empezaron a creer que la salvación era por cualquier medio, pero no por el Evangelio eterno. Bueno, hay mucho que hablar, pero hay que cortarlo allí nomás. Ahora vamos con esto. ¿Qué más nos enseña el primer ángel? Que la hora del juicio llegaba. Y para Dios lo contaba como que ya llegó. Y en 1800 ya estaba cerquita para que llegue. ¿Qué anunciaba el primer ángel entonces? Porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces ahora tenemos el juicio investigador. ¿Cuándo tenía que iniciar el juicio? El juicio investigador iniciaba el 22 de octubre de 1844. ¿Qué día fue? Fue un día martes. ¿Cuándo termina? Para que nosotros sepamos el terminar, tenemos que saber las fases. ¿Y el juicio investigador cuántas fases tiene? 2. El juicio de los muertos y el juicio de los vivos. El juicio de los muertos empieza 1844, el 22 de octubre. ¿Y cuándo debe terminar el juicio de los muertos? Cuando se dé el decreto dominical nacional. Cuando inicie el pequeño tiempo de angustia. ¿Y cuándo inicia el juicio de los vivos? Justamente cuando se da el decreto dominical nacional. ¿Hasta cuándo se va? Hasta el fin del tiempo de gracia. Miren la importancia entonces del inicio del juicio investigador. ¿Qué más tenemos que saber del juicio investigador? Tenemos que por lo menos tener una visión panorámica del juicio. Los literalistas dicen que a algunos ya se ilusionan y otros dicen que va a iniciar el 22 de septiembre de 2024. Pues estamos a un año del inicio del juicio de los vivos. Y casi los historicistas, si no fuéramos historicistas, concordaríamos porque está encuadrado. Simplemente lo reservamos ahí. En la visión panorámica del juicio, como parte número 1, ¿qué debemos conocer? El inicio y el fin. Cuando hablamos del juicio, también debemos considerar, identificar tipos. La mayoría de adventistas lo conocen como fases. Nosotros generalmente hablamos de tipos de juicios. Tenemos el juicio investigador, tenemos el juicio del milenio y tenemos el juicio ejecutivo. ¿En cuál nos enmarcamos nosotros? En el juicio investigador. Ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta en el juicio investigador? Debemos tomar en cuenta los prontuarios, esos son los libros. ¿Cuántos libros tiene cada juicio? Tiene 3. Por ejemplo, en el juicio investigador tenemos 3 libros. El libro de la vida, el libro de memorias y el registro de pecados. Para el juicio investigador, el libro de la vida, entonces, solo contiene nombres, ¿ya?, de los que una vez han entrado al servicio verdadero de Dios. Y justo en el juicio investigador solamente juzga a cristianos acá. El juicio del milenio juzga a impíos. Y el juicio ejecutivo juzga a todos los que no fueron juzgados en los 2 anteriores. A todos aquellos que no fueron juzgados ni en el juicio investigador ni en el juicio del milenio. Esto se juzga a todos los vivientes, en otras palabras. Miren, el juicio del milenio, que son estos impíos, el término impío no se aplica a un mundano. La palabra impío generalmente, ¿a quién se aplica? A aquel que conoció la verdad y se apartó de ella. Estuvo en la iglesia, días fieles, salió y se fue al mundo, listo, es un impío. Esa persona, su nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero, y a él se le va a juzgar en el juicio investigador, y allí su nombre que está escrito en el libro de la vida del Cordero se le va a sacar y se le va a poner su nombre en el libro de la muerte, así como a Caín.
Caín está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y a Caín ya se le ha juzgado, porque se inició por los primeros muertos. Y a él su nombre se le sacó del libro de la vida y se le puso al libro de la muerte. En cambio se le juzgó a Abel. Abel sí se le dejó su nombre en el libro de la vida porque él se le encontró fiel. ¿Quiénes son entonces los impíos? Aquellos que conocieron la verdad y se apartaron una vez. La profeta de Dios dice también aquellos que una vez guardaron fielmente el sábado y se apartaron de él. Entonces, ¿quién son impíos? Los que están en la iglesia y se salen. 2. ¿Quién son impíos? Aquellos que tienen una apariencia de piedad. Su nombre también está escrito en el libro de la vida. ¿Quién más son impíos? Aquellos que conociendo una verdad niegan. Ejemplo, la Biblia dice que hay que guardar el sábado, pero ¿qué dicen otros? No, hay que guardar domingo y siguen en la iglesia. Van a ser juzgados ¿dónde? En el juicio del milenio. Dice ya la muerte de Cristo cesó con los sacrificios y las ofrendas. Otros siguen ofreciendo ofrendas, sacrificios. Por eso, cuando estamos en el juicio del milenio, ¿qué libros hay? El libro de la vida, el libro de la muerte y el de los estatutos. ¿Qué es de los estatutos? La Biblia. Claro, los libros son 8. Por los 4 cuernos de cada altar. En el altar del sacrificio habían 4 cuernos, y en el altar del incienso 4 cuernos, y cada cuerno representa un libro. El libro de la vida del Cordero tiene 3 capítulos. El capítulo que solamente tiene nombres de los que entraron al servicio verdadero de Dios. Tiene otro capítulo que es muy fundamental, porque por ejemplo, mira, dice que cuando se haga el juicio ejecutivo, también se traerá en el libro de la vida. ¿Y para qué el libro de la vida en el juicio ejecutivo? Y justo dice que el libro de la vida aparece toda la vida de Cristo. Pasará en película. Antes de que se juzgue a cada uno, a lo que pasen los pecados de los hombres, de toda esta gente en revista, primero se pasa la vida de Cristo y ellos lo ven ahí. Desde la promesa, desde su nacimiento, toda su obra lo verán en revista, o sea, en película. Ese es el tercer capítulo, la vida de Cristo. Pero son 8 libros porque hay un libro personal. ¿Cuándo se escribe el libro personal? Dice que el libro personal el Señor lo hace el día de la concepción. Y ahí está escrito toda tu vida, ya por anticipado, naciste el tanto y debes morir el tanto. Listo, y dice que nadie va a pasar más para allá. Ya está destinado, ya has nacido, acá vas a nacer, acá te concebiste muy bien, pero tú vas a vivir hasta allí y de allí. Por eso Job dice que de ahí para allá nadie pasa, ya se llegó ese día y se acabó. ¿Qué es lo que no está condicionado en este libro? Tu creencia. Se llama tu libre albedrío. Tú puedes elegir en quién creer, qué elegir, qué decidir en cuanto a adoración, pero lo demás, toda tu vida está escrito ahí. Solamente tú debes desarrollarlo. Pero también tienes otra opción. Porque Satanás dice, bueno, este libro está lindo, pero yo lo voy a cambiar, dice. Y te escribe otro libro de biografía y te lleva a él con su propio camino. Eso en educación, ¿cómo se le llama? Proyecto de vida, ¿no? El primer capítulo, entonces, ¿qué hemos dicho? Solo nombres. Solo nombres. Aunque en el sentido de cómo lo ha estipulado el erudito, dice, primer capítulo, biografía de Cristo. Y en el segundo capítulo, nombres de los santos justos. ¿Un impío es justo? Claro, fue declarado justo. Incluso hasta de repente fue hecho justo, pero eso no garantiza su salvación. Tiene libre albedrío y puede salirse la hora que quiere, sí. El tercer capítulo están consignados los frutos de la fe de los santos. ¿Qué son estos? Sus buenas obras hechos en Cristo. ¿Para qué? 1, para las recompensas, y 2, para la ubicación en la ciudad celestial, si perteneces a los 144,000, o para la ubicación y la cantidad de terreno que recibirás si eres de la gran muchedumbre. No pienses que tú vas a ser salvo por tus buenas obras o vas a ser condenado por tus malas obras. El juicio no es para salvar o condenar. El juicio es para decirle a las personas, a los representantes de los mundos no caídos y a los ángeles, decirles y enseñarles que eso es lo que realmente hicieron los salvos, porque ellos no pueden leer el pensamiento de Dios. Es decir, el juicio es para información. Si los ángeles y los representantes de los mundos no caídos conocieran el pensamiento de Dios, entonces ¿para qué juicio?
Si Dios ya sabe quién se salva, quién se pierde, Él no tiene que ya. ¿Para qué va a ser un juicio? El juicio no determina si tú te salvas o tú te pierdes. No. ¿Para qué es el juicio? Para las recompensas. Los que han padecido más, los que han hecho mejores obras y todo, es los que han dado más, ¿qué van a tener? Mejores recompensas. Y los que han llevado una vida tremendamente de dadivosidad, de cosas buenas, lindísimo, algo, han salvado gente incansablemente, dice que estarán más cerca del trono de Dios, más cerca de en la ciudad, estarán más cerquita de allí, de donde sí el centro. Y los que ya tienen una estrellita o una obra han hecho por allí, estará por allá, pues el último. La cosa que está ahí. Lo mismo con la gran muchedumbre. Los que han hecho mayor bienes estarán más cerca a la metrópoli. Y los que son menos estarán por allá, por el polo norte, polo sur, no alejadísimos, pero estarán allí, porque dice que ahí se edificará, ¿qué más se hará? Se sembrará y se enseñará. Enseñará cómo fue el proceso de la salvación. Los de los mundos no caídos vendrán a la tierra. Y a cada persona tiene que enseñarlo cómo fue el plan de salvación, cómo es que qué hizo Cristo, cómo ellos se salvaron, quiénes lo recomendaron, todo un proceso. Es como un guía turística. Por eso dice que en la eternidad la ocupación de la gran muchedumbre será la arquitectura, la agricultura y el turismo. Entonces, libro de la muerte, libro de la vida y de los estatutos. Luego tenemos el juicio ejecutivo. ¿Qué hay? El libro de la vida, que se ve que el capítulo 1, en el juicio investigador se ve el capítulo 2 del libro de la vida, y en el juicio del milenio se ve el capítulo 3. En el juicio ejecutivo está el libro de la vida, el registro mayor de los vivientes, donde están todos los vivientes escritos allí, y el libro de los sucesos históricos. Hay mucha gente que debía haber creído solo por las grandes maravillas de la creación, de lo que sucede, de lo que acontece, y es todo, porque se supone que eso son cosas que el hombre no lo puede producir, con excepción de ahora, ¿no? Ahora Satanás utiliza a los hombres para producir un terremoto, un aluvión, con el sistema del HAARP. Pero generalmente este libro de los sucesos históricos es un libro muy interesante, porque por medio de eso, los que no tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio o que alguien los predique, por medio de eso tenían que haber creído. Por ejemplo, hay un huracán fuertísimo y nos destruye todo. Algo, ¿qué lo produce? ¿No? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? No es solamente un proceso geológico. Tiene que pensar que hay un Dios que puede generar eso y creer, hay un Dios, creo en ese Dios creador. Ve una pradera, una maravilla, flores de colores, animales hermosos, ve cosas maravillosas en la naturaleza. Eso no lo puede crear el hombre, ¿no? Ni modo, ni por casualidad. ¿Qué debe haber allí? Debe haber alguien que lo ha creado. Y decir, existe un Dios. Entonces, cree en Dios. Entonces ya tenemos los prontuarios como referencia de la visión panorámica del juicio. ¿Qué más tenemos que conocer nosotros? Hemos dicho que debemos tener una visión panorámica de las fases o de los tipos de juicio. Siempre es necesario. ¿Por qué? Para que nosotros sepamos identificar en cuál de los juicios nos encontramos. Porque si no identificamos esa parte, podemos estar pensando como el católico. ¿Qué piensa el católico? Que cuando Jesús viene, ¿qué viene a hacer? Juicio. Y que cuando Jesús viene, no para dar recompensas, ¿no? Sino para juzgarnos, dicen. Y todo el mundo, ¿qué dice? Ya se acerca el juicio, dicen. No es cierto. Ya estamos en un juicio. ¿Y cuándo empezó ese juicio? Ese juicio, ustedes saben que empezó en 1844. Estábamos en la 3, ¿no? Ahora vamos a la 4. Debemos conocer los elementos del juicio. En primer lugar tenemos el juez. ¿Qué más tenemos que conocer? El abogado. Tenemos que conocer el acusado. Tenemos que conocer el acusador, que es el fiscal. ¿Qué más tenemos que conocer? La norma del juicio. Entonces vamos por acá. ¿Quién es el juez? Acá tenemos que deslindar dos posturas. Una postura dice que el juez es el padre. Y si lo justificas, lo puedes justificar. Depende de la postura que cojas. Pero generalmente el Cristo es el juez. Y tiene sus atenuantes. Si bien es cierto, muchos hermanos dentro de nuestra iglesia no aceptan que Cristo sea el juez.
por ciertas consideraciones, que es válida. Pero acá depende de cada uno quien tome la reacción. Pero sí les recomiendo esto: conozcan la postura del Padre y conozcan la postura del Hijo. La profeta de Dios dice que Cristo es abogado y juez, y a la misma vez, y tiene razón. ¿Por qué? ¿Ahorita Cristo puede ser nuestro juez? No, porque todavía no hemos muerto. Para que Él sea nuestro juez, nosotros tenemos que morir para que nos someta a juicio. Pero sí puede ser nuestro abogado, porque la palabra abogado representa intercesor, mediador. Entonces Él está actuando como intercesor y mediador, como abogado. Y es a la vez, ¿por qué? Porque a la vez me está protegiendo a mí, pero a la vez está juzgando al que ya murió. Por eso es a la vez, no a la vez en la misma persona, sino a la vez en diferentes personas, pero en el mismo tiempo. Ojo, entonces, ¿el abogado quién es? El abogado otra vez es Cristo. En el tiempo del juicio estamos hablando, ojo, como juez para los que han muerto y como abogado ¿para quién? Para los que no han muerto. ¿Se necesita abogado en el juicio investigador de los muertos? No se necesita. Si se necesitaría, entonces sí tendríamos que decir que Cristo sí o sí no puede cumplir las dos funciones a la misma vez con la misma persona. Entonces ahí sí justificaríamos que el Padre es el juez. Cuando llegue el momento del juicio de los vivos, ¿cómo queda vamos a decir, la misión de Cristo, el papel que desempeña Cristo? Para que una persona entre a juicio, se le debe cerrar el libro o los libros. Una persona se muere, su libro se cierra. Y cuando su libro se cierra, entonces esa persona pasa a ser juzgado según lo que esté en los libros. Cuando empieza el juicio de los vivos, lo mismo. Este vivo se le cierra su libro. Está vivo, pero su libro cerrado. Y como se encontró ahí, se le juzgará. Así. Por eso, para esa persona, Cristo puede venir como ladrón. Lo encuentra como en la noche, en oscuridad, lo encuentra en tinieblas, y como ladrón viene y lo condena, porque ya pues su libro está cerrado. Ya no hay intercesión, ya no hay nada. A eso se le llama entonces que los vivos ya están listos para recibir la lluvia tardía. Porque ya se les juzgó y se les ha hallado dignos, y como se les ha hallado dignos, entonces ellos ya están, ¿qué cosa? Son sellados y reciben la lluvia tardía con poder, y salen a predicar el fuerte pregón. Y esos ya ni siquiera están pecando ya. Y ni siquiera los pecados están en su contra, porque a la final ya fueron todos declarados perdón, fe y arrepentimiento. Por eso dice que la última generación, ojo, la última generación se vivirá o se estará en pie delante de Dios antes de la transformación, en un cerrar y un abrir de ojos, ya sin pecado. Eso es lo que tiene que hacer Dios, eso es lo que quiere hacer Dios para este tiempo. Pero bueno, la otra teoría dice, no, que seguiremos pecando hasta que Cristo venga por segunda vez. Pero ese es el universalismo. Ahí Cristo, ya una vez cerrado el libro, Cristo ya se mantendría como juez. Como juez, porque abogado no puede hacer nada ya, porque ya está, sí, pues. En el Conflicto de los Siglos, la página 337, dice que el juicio celestial, Elena de White lo comparó de la sala de un juicio terrenal, ya, de un juicio terrenal. Es decir, ella escribió el juicio investigador, todo ese proceso y la sala y sus elementos, tomando en cuenta un juicio terrenal. Y ese juicio terrenal específicamente lo tomó de la Corte de los Estados Unidos. Y en la Corte de los Estados Unidos existen dos elementos fundamentales en relación al que maneja el juicio. Existe el gran jurado y existe el palco donde está el juez, moderador del juicio o del juzgamiento. Entonces, ¿qué función cumple el Padre en el juicio investigador en relación a la representación que Elena de White toma como ejemplo? ¿Qué función cumple? Cumple función de presidente. Ahora, ustedes busquen esta palabra en Conflicto de los Siglos. Preside el
juicio. Y ahí les va a salir quién preside el juicio. Dice que el Padre es el que preside el juicio, porque es el presidente del gran jurado. ¿Y quiénes constituyen el gran jurado? Constituye el Padre y los representantes de los mundos no caídos. Y estos son los que van a dar el veredicto y la sentencia. ¿Qué hace el juez? El juez solamente recibe el sobre o el oficio para leer la sentencia. Lee la sentencia, pero ¿quién lo decide? El gran jurado. Esa es la forma como se hacen los juicios en Estados Unidos, y ella de allí lo tomó como ejemplo. Eso es un atenuante para justificar la postura que Cristo es abogado y es también juez, y que el Padre preside el juicio no con la mención de juez, sino como presidente del gran jurado. ¿Que es un juez? Sí, porque en la Corte de los Estados Unidos el gran jurado está constituido por un juez, pero no es un juez cualquiera, ¿no? Lo mismo sucede en esa representación que tomó la profeta de Dios. ¿Quién es el acusado? Entonces ya sabemos que es el que tiene inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ese es el acusado. ¿Quién es el acusador? Sabemos que es Satanás. Y ahora Satanás dice que también utiliza su prontuario o su libro. Se llama el epítome, ¿no? Satanás tiene un epítome donde tiene registrado todos los nombres y todos los actos malos de los creyentes. Todos, no los de pensamientos, no, pero los ejecutados, porque él no puede leer los pensamientos. O sea, él tiene anotado todos los pecados ya consumados. Allí, por ejemplo, dice que cuando Gabriel y Luzbel luchaban por el cuerpo de Moisés, ya pues Satanás sacó su epítome, ¿no? Y dijo, mira. Bueno, los testigos sabemos que son ¿quién? Son los ángeles. Y cada uno de nosotros, el día que hemos creído, se nos ha asignado un ángel. Y hay una nota. En el juicio investigador siempre se concluye diciendo que Cristo es considerado como juez, como abogado y testigo. Eso es fundamental, porque Él es el que nos va a juzgar, Él es el que nos puede defender y Él es el que lo sabe todo. Él es juez, es abogado y es testigo. Por ejemplo, dice Pablo que de muchos los pecados son conocidos antes que ellos vengan a juicio, y muchos los pecados son conocidos después. Hay un juicio. De muchos los pecados son conocidos antes del juicio, antes que vengan a juicio, y de otros los pecados son conocidos después, ya que están en juicio, son conocidos. Pero sí o sí, los pecados se conocerán sí o sí, ya sea antes o después. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que tus pecados sean conocidos antes o después? Los pecados que son conocidos antes son los confesados. Tú lo confiesas, ya lo supo. Entonces, en ese momento se te atribuye juicio. Y en ese momento, al frente de tu nombre y al frente del pecado, dice que el ángel anotador anota la palabra perdonado. Pero si no lo confesaste, entonces después del juicio se te conocerá en revista, se te verá haciendo eso que no fue perdonado. Por eso es muy fundamental que todo pecado se conozca antes que tú vengas a juicio. Esto generalmente se produce en los pecados individuales y personales. Pero hay una cosa muy terrible cuando se trata de los pecados que involucran a otros, que haces daño a otros o que te hicieron daño a ti. Y no lo has perdonado. Para que Dios te perdone un pecado en el cielo, primero tiene que perdonarte tú igual. Porque dice, ¿cómo quieres que el Señor te perdone si tú no perdonas la ofensa a tu hermano? El perdón tiene dos dimensiones: el perdón concedido y el perdón pedido. ¿Cuál es el concedido? El perdón que tú generalmente ofreces. Y eso es lo que debe hacer un cristiano. Porque el que comete la ofensa no se humilla y se va a decir, quiero que me perdone, no se puede. Es mejor que el ofendido venga, te ofrezco mi perdón, perdóname, porque no quiero yo estar en intranquilidad, no quiero estar sin paz y tampoco quiero que tú estés sin paz. Por eso el perdón, ¿qué se hace? El perdón se ofrece. El perdón se ofrece y ustedes se darán cuenta. Jesús, ¿qué ha dicho? Cuando te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces dice, ve. Esto es muy fundamental. Miren
Y a veces no se considera eso, porque el salmista dice que justamente la noche es el momento del reconocimiento y de la confesión. Tú debes, cuando antes de dormirte, ponerte en meditación y acordarte de todo lo que has hecho, los pecados de ese día, y confesarlos allí. A eso se llama confesión privada. Hay confesión privada, confesión personal, confesión pública. ¿Cuál es la privada? Entre el hombre y Dios. ¿Cuál es la personal? Entre uno a uno. Es personal entre dos personas. ¿Cuál es la pública? Entre dos a más. Cada uno de nosotros tenemos un árbol prohibido. Y concéntrense solo en eso, porque solo eso han hecho. Ese es el pecado más fuerte que han hecho y es el pecado que nos lleva. Cada uno tiene su propio árbol prohibido. Tú puedes ser muy honesto, muy fiel en todo, pero hay un árbol prohibido y en ese siempre estás insistiendo. Y ese es el pecado que debes confesar todos los días, porque con ese estás prácticamente... Ese es como el pecado que te traumoya. Claro, ese es el pecado acariciado. Eso es lo que algunas personas dicen: ya me cansé de perdonar. ¿Dios se cansará de perdonar? Dice que tienes que perdonar todo el día. ¿Cuántas veces, Señor, perdona? ¿Hasta 7? No, hasta 70 veces 7. Tampoco. Todo el día tú debes perdonar. Todo el día. O sea, 24 horas, perdón, y el otro día perdón. Y en conclusión, el perdón nunca se acaba hasta que se acabe el fin del tiempo de gracia. Y ojo, tú no tienes que estar midiendo: no, pero yo no lo puedo perdonar por este pecado X, bueno, el ya lo perdoné, el X no. ¿Qué dijo Jesús? Todos los pecados a los hombres se les serán perdonados, incluidas las blasfemias. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en esta vida ni en la venidera, ya. Lo demás no hay excepción. Estos generalmente son los elementos del juicio. Los beneficios, hermanos, se debe conocer mucho, los beneficios del juicio. ¿A qué se llama, por ejemplo, purificación de la persona en la tierra en relación al juicio? Porque muchos lo toman en cuenta la purificación de la persona, que se está purificando, o sea, está cambiando su carácter y todo eso. Eso no es purificación en el cielo. La purificación es en el cielo que diga, por ejemplo, acá, adulterio, y que luego en el cielo, en ese mismo libro, diga perdón, fe, arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Eso se llama purificación. Tu pecado ha sido purificado. O sea, la purificación se produce por la obra que Cristo hace allá. No es por el asunto de tu naturaleza. Tu naturaleza siempre seguirá siendo manzana acá en la tierra, siempre seguirá siendo pecaminosa y todo. Solo que tú por medio de la obra del Espíritu Santo has atenuado eso. Y por obra del Espíritu Santo tú hasta puedes dejar de adulterar completo. Pero eso no significa que ya te purificaste. Así no se purifica. Se purifica cuando en el cielo la mención aparece: perdón, fe y arrepentimiento. Y eso lo dice la Biblia, los testimonios, y eso nos enseña el santuario. En el día de la expiación, el pecador que estaba por acá en el campamento, ¿por qué era purificado, expiado? ¿Por qué? Por la obra que se hacía aquí dentro. Lo está declarando perdonado, purificado, expiado. En aquel tiempo lo estaba haciendo de forma simbólica. Ahora sí, ya desde 1844, esta obra es real. Bueno, eso es para adventistas, pero también no. Solamente vamos a terminar con el primer ángel. ¿Qué nos enseña el primer ángel? La verdadera adoración. La adoración está relacionada ¿con qué? La adoración está relacionada con una señal. Y la adoración generalmente es de carácter espiritual, mental, pero también con una manifestación física. La verdadera adoración tiene una señal, y esa señal es de carácter espiritual, mental y física. Cuando nosotros hablamos de la verdadera adoración en el contexto de Apocalipsis 14:6, ¿de qué adoración estamos hablando? Estamos hablando de la adoración del sábado. Y ustedes dirán, ¿por qué del sábado? Porque Apocalipsis 14:6
7 tiene su contexto textual en el cuarto mandamiento de Éxodo 28 seguido al 11. El sábado en Apocalipsis está en el mensaje del primer ángel, porque es el mismo texto. Entonces el sábado tiene las características ¿de qué? Las características de un sello o de una señal. La palabra sello o señal son intercambiables. ¿Qué dice? Recibió la circuncisión como señal, como sello. Entonces son intercambiables. En otras palabras diríamos, sello y señal son sinónimos, no son sinónimos. ¿Qué tiene el sábado entonces? Tiene las características de un sello. ¿Cuáles son las características de un sello? El nombre, el título y la jurisdicción. ¿Qué hay en el sábado? Está el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jehová. Jehová. Cuando hablamos de Jehová, específicamente estamos hablando de Dios. Y si estamos hablando de Dios, estamos hablando de la deidad. Y si estamos hablando de la deidad, hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título, ¿cómo aparece en el cuarto mandamiento el título? Como creador. ¿Qué es Jehová? Entonces, ¿qué es la deidad? Es creador. ¿Y cuál es la jurisdicción? El cielo y la tierra. Entonces tiene las tres características que tiene un sello. Por eso el primer ángel está llamando la atención ¿a qué? A adorar a Dios en el día sábado, porque el día de adoración es sábado. Espiritual, claro. ¿Por qué? Porque el sábado te trae bendición. Mental, sí, porque te trae santificación. Y física, sí, porque te trae descanso, ya no trabajas. Entonces allí están las tres manifestaciones de la verdadera adoración como una señal. Es muy fundamental que nosotros conozcamos los atenuantes del sábado. Primera atenuante, las extremidades. Eso es muy fundamental en el mensaje del primer ángel. El primer ángel te está diciendo que adores al Señor y que solo lo puedes hacer en sábado y que por lo tanto debes conocer qué es lo que está involucrado en el sábado, las extremidades del sábado. ¿Qué más? Lo que está involucrado, lo que está inmerso en el desarrollo del sábado, lo que le corresponde. Las extremidades. ¿Cuáles son las extremidades? Las de inicio y las de término. ¿Cómo se le llama esto? Bíblicamente se le llama puesta a puesta. Por ejemplo, tu estudio Escogí los Testimonios te enseña qué debes estar haciendo antes de recibir el sábado y qué debes estar haciendo antes de terminar el sábado. Esto es muy fundamental. Y ustedes saben que nosotros no nos guiamos por el horario, sino por la puesta del sol. Dice que hasta 1860, desde 1846, porque en el año 1846 habían 12 guardadores del sábado en la casa de la hermana Raquel Preston. En 1844 ya prácticamente el sábado ya no tenía nada que ver. Los primeros cristianos, después de la muerte de los discípulos, ya empezaron a perder la visión del sábado. En el año 321 se cambió el sábado por el domingo, ¿se acuerdan? 7 de marzo del 321. Entonces, miren, imagínense por todos esos siglos, ¿no? La profeta de Dios dice que por 18 siglos el sábado ha sido olvidado. Imagínate, ¿qué día guardaba Elena de Huay? Domingo. ¿Qué día guardaba William Miller? Domingo. ¿Qué día José B. Todos los pioneros adventistas? ¿Qué día guardaban? Domingo. ¿Cuándo se produce la reforma en el sábado? Conflicto de los siglos, hay un capítulo que dice la reforma en el sábado. Y cuando se estudia por qué 1844, allí vas a encontrar la respuesta. Porque entonces se hizo una reforma en el sábado. ¿Y cuándo se hace la reforma del sábado? A partir de 1846. Y de allí se empezó ya a guardar el sábado paulatinamente. Y la profeta a la final, ¿qué escribe? Que los que murieron de 1843 atrás sin guardar el sábado, ¿dónde estarán?
pero en la fe de Jesucristo entrarán por el mar de vidrio. A partir de 1844 en adelante, recién el sábado se convierte en una señal para el pueblo de Dios después de mucho tiempo, con el mensaje del primer ángel. Antes no, antes ya se perdió. Imagínense en la reforma de 1517, Martín Lutero, era monje, a dominical, a todo dar, ¿qué va a estar guardando el sábado? Ya sabemos qué tenemos que hacer en sábado, ¿no? En sábado no podemos hablar de cosechas, de ganancias, de pérdidas, de viajes, que no debes entrar ni sacar bienes de tu casa. En ese día, en el sábado no debe entrar ni salir. Y ojo, por ejemplo, mira, la profeta de Dios en uno de sus viajes relata su historia en cuanto a sus carruajes. Todos los días puedes usar tu carruaje, menos el sábado. El sábado no tienes que usarlo tu carruaje. O sea, tu movilidad no lo usas el sábado. Es que ya lo estás sacando ya. Pues eso es muy complicado. Ella prefería que alquilarse otro carruaje y se iba en sábado viajando. Los viajes de Elena de White en sábado son lejísimos, hermanos. Nosotros hemos sido impresionados por una cultura judía, por una cultura hebrea. ¿Qué dice la cultura judía? La cultura judía dice que mínimo puedes viajar 1 kilómetro con 80 metros de distancia. Ese es el camino de un día de reposo. Pero imagínese si tú estudias los testimonios y ves los viajes de Elena de White. Por ejemplo, tenía que evangelizar mañana. Desde hoy en la tarde, 3, 4 de la tarde, se iba toda la noche en su carruaje. Llegaban allí, hacían un programa a la hora que llegaban. Llegaba a las 5 de la mañana y a esa hora empezamos escuela sabática, 12 del día bautizando. 1 de la tarde se volvía. Así lo relata. Pero cuando es por un asunto netamente misionero, o que sea de otra índole que está en beneficio de la causa, no hay atenuante, tú te vas sí o sí. Otro, puede ser también las condiciones. Si no hay las condiciones para que tú puedas irte con anticipación a ese lugar, lo puedes hacer. Porque sinceramente estamos en un momento donde se tiene que hacer la priorización de la necesidad y la causa de Dios. En el sábado ustedes que también se toma en cuenta que la alimentación, muy fundamental la alimentación. Ustedes saben que la profeta recomienda qué tipos de alimentos se debe consumir en sábado y también ella dice que, por ejemplo, no se debe consumir alimentos de la semana, debe ser un otro, ¿no? ¿Qué más se considera para el sábado? Se considera la vestimenta. Nunca debes ir al sábado con la ropa de la semana. Dice. Recomienda que para el sábado debe haber un traje especial que solamente se use para ese fin. Ahí colgadito, unos 4 compras, ya, uno para cada sábado. Solo el sábado te pones esos, otros días no. Pero ya sabes que la vestimenta debe estar regulada por un traje especial. En Mensajes Selectos hay un capítulo que habla, la profeta de Dios, el tipo de ropa que debe vestirse un predicador adventista. Y luego la extremidad al final también debe hacerse con solemnidad, como está esto generalmente estipulado en la palabra de Dios. Nosotros muchos nos ceñimos ¿a qué? Al sistema ritual, pero ustedes saben que el sistema ritual ha sido ya organizado, ha sido establecido por un sistema convencional, donde dirigentes se han reunido y han dicho hay que hacerlo así, que cantar este himno, leer un versículo, hacer una oración y así se despide el sábado. Como institución ya hay que aceptarlo, pero realmente eso así ha estado estipulado y todo eso, esos son asuntos convencionales. Lo interesante es ponerse en relación a lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, ya sea la Biblia o el espíritu de profecía. Miren cuánto hay que se debe considerar en relación al mensaje del primer ángel como la verdadera adoración. Hay otras cosas que también se toman en cuenta, pero bueno, esta vez ya lo dejamos ahí. Hemos terminado con el mensaje del primer ángel. Que el Señor bendiga esta parte, que les sea servido como una base para que ustedes profundicen y vayan todos.